eso Sí es nos para... sirve, sí nos sirve. Sí. Es que toda la semana le escuchamos en los seminarios, estamos No es por molestar. no es por molestarle. Y eso ¿Ya no es es por- famoso? Eso debería ser, eso Y está en el está en Facebook, profe. Facebook. Sirve para estudiar, dicen. Sí nos ayudan, sí nos amaron, no nos Aparte de que les quites. interesa, no es famoso. ¿Sabes qué? Ponle aquí paradito ahí en la esquina que no te vea que estás filmando. Sí, se siente cosa. Entonces, este gasto como tal, habíamos dicho que es desde la perspectiva tanto de la oferta como de la demanda. ¿No es cierto? ¿Qué es la oferta? La oferta es aquella generadora, productora, elaboradora de los bienes y servicios. Pero para poder desarrollar toda esta transformación en productos finales, necesita pasar por un consumo, ¿no es cierto? Los ofertantes realizan un consumo denominado gasto, porque ellos gastan en materia prima, en mano de obra, en materiales y en insumos, ¿no es cierto? Entonces, como tal, como resultado de la adquisición de materia prima, materiales e insumos, se debe producir un bien o un servicio, que a su vez, gracias a esta producción, ¿no es cierto? Gracias a la producción y a este gasto se puede generar los respectivos ingresos a la mano de obra. Es gracias a la elaboración de cada uno de estos bienes y servicios que nosotros podemos obtener trabajo. Y con ese trabajo nos permite tener ingresos. Entonces, desde este escenario, la oferta en donde están ubicadas las empresas o las fábricas, ¿no es cierto?, son aquellos promotores también del gasto, porque generan ingreso. Este método del PIB, enfoque o método de gasto, habla desde la perspectiva de la oferta y desde la perspectiva de la demanda. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Sí? Eso en cuanto a la oferta. Se produce un ingreso y como resultado de este ingreso se produce un gasto. Mientras que desde el otro escenario se produce un gasto puro, ¿no es cierto? Porque desde este escenario lo único que se hace es consumir, demandar. Son aquellos actores o participantes que desde este escenario, dentro de un sistema, un flujo circular de la economía, se dedican a gastar. Y como resultado del gasto, ¿qué es lo que genera? Un ingreso para nosotros. Una mayor producción por parte de las empresas. Lo que se desencadena un mayor trabajo, una mayor elaboración y por ende mayores ingresos, ¿no es cierto? Eso es prácticamente lo que estábamos explicando en la anterior clase con el flujo circular de la economía, ¿verdad? Decíamos que estos dos actores son aquellos que permiten el origen o la creación de estos dos, ¿no es cierto? Mercado de bienes y servicios y mercado de factores de la producción. Es necesaria la ausencia de uno de ellos para que se elimine cualquiera de ellos, porque la actividad principal es el intercambio. ¿Quiénes dan origen a estos dos? Habíamos dicho que es el gobierno. Entonces, de esta manera empieza a fluir el recurso económico. Viene acá, y aquí se reparte como sueldos, salarios y remuneraciones, y regresa nuevamente acá. ¿No es cierto? Porque por un lado nosotros somos mano de obra, generadores, pero también percibimos ingresos. Pero esos ingresos nos sirven para trasladarnos al otro escenario dentro de un flujo circular y transformarnos en consumidores demandantes o gastadores, ¿no es cierto? Este gasto a su vez produce un mayor ingreso y así se cierra el círculo. ¿Ok? Habíamos dicho eso. Mientras que el de ingresos o costos de los factores, habíamos dicho que se refieren a ¿qué? Terminemos con este de aquí. El A, habíamos dicho que es la sumatoria. El método de gasto, habíamos dicho que es el método con el cual a través de la sumatoria se puede obtener el valor del PIB. ¿Sumando qué? Todos los gastos. Todos los gastos Inversión. que se generan. Y su fórmula está dada por la siguiente ecuación. G más C No. C más I más G más X, Más en donde todos están en términos de gasto. Este es el gasto de familias, este es el
gasto de empresas, gasto de inversión de empresas. Este es el gasto público. Y esta es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, como ustedes ven, se habla de un gasto. De un gasto de las familias en el escenario de los demandantes, consumidores, un gasto de inversión de empresas desde un escenario de la oferta de las empresas con los que generan la producción, un gasto público, que es aquel mediador que genera estos dos, y la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿no es cierto? Para ver si se exportó o se importó más. Dentro de las exportaciones e importaciones intervienen gastos. Gastos como impuestos, aranceles, compra de materia prima, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si aquí sale negativo, ¿no es cierto? Esto va a restar a todo este gasto, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a disminuir. Y va a salir negativo ¿cuándo? Cuando las importaciones sean mayor que las exportaciones. Entonces aquí, lo mejor para que nuestro PIB suba, lo obvio y lo sensato es que nuestras exportaciones sean mayor que nuestras importaciones. Es por eso que este signo cambia absolutamente todo. Resta todo lo que no se hace aquí. ¿Okay? El segundo método, habíamos dicho que es el ingreso o costo de los factores, denominado así también porque se obtiene o se puede obtener el PIB, o mejor dicho, la fórmula de calcular el PIB sumando los componentes del ingreso nacional. ¿Cuáles son los componentes del ingreso nacional? Ajá. Dice que a través de este método se puede obtener el PIB sumando todos los componentes del ingreso nacional. Todos los componentes del ingreso nacional. Restando salarios o remuneraciones. Perdón, incluyendo salarios, intereses, renta y utilidades a los pagos de los factores de la producción. Y su fórmula está dada por la siguiente ecuación. Está primero la fórmula en función, porque esta F significa función de ¿qué? Del trabajo y del capital. ¿Sí? La fórmula del método para la obtención del PIB está en función del trabajo y del capital. Y su fórmula es la siguiente: pago al trabajo, por eso se llama ingreso. ¿Qué es lo que genera un ingreso? ¿Por qué se llama ingreso o costo de los factores? Porque es un pago, dice, los componentes del ingreso nacional, incluidos los intereses, las rentas, utilidades, los pagos de los factores de la producción y los salarios. Todos estos pagos a los factores de la producción se consideran un componente de ingreso nacional, porque son los beneficios que uno tiene. Por ejemplo, el beneficio de obtener recursos naturales, hidroeléctricos, mineros, pesqueros, petroleros y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que representa para un país? ¿Un egreso o un egreso? ¿El petróleo es un componente de ingreso nacional o no? Sí. ¿No es cierto? El recurso turístico, montañas, playas, etcétera, etcétera, ¿qué es esto? Ingresos. ¿No es cierto? Y dentro de todo esto contempla los factores de la producción. Se contemplan o son considerados todos estos pagos de los factores de la producción como componentes del ingreso nacional. Por eso es que la ley de aguas, la ley de la minería y etcétera, etcétera, se trata de regularizar para que mientras más control exista, genere un mayor ingreso al país. ¿Okay? Un ingreso nacional no solamente se obtiene por los intereses, se obtiene por los impuestos, ¿sí? Sino que también se obtiene por los pagos de los factores a la producción. Las playas es un factor que genera o no genera un componente ya de ingresos, ¿no es cierto? Entonces todo esto está dado en la función de trabajo y capital, que es igual a pago al trabajo, pago al capital, más los beneficios. En el pago al trabajo, por obvias razones, está considerado ¿qué? El salario, ¿no es cierto? El pago al capital está considerado los intereses y la renta, y los beneficios se consideran
las utilidades o los pagos que se generan a los factores de la producción. Dentro de todos estos componentes del ingreso, en el pago al trabajador se consideran todas las remuneraciones al trabajo. ¿Por qué? Porque lo mismo que le ingresa, ¿no es cierto?, va a ser lo mismo que se va a gastar. Entonces todo lo que se ha pagado, en otras palabras, se va a traducir en gasto. ¿No es cierto que es así? Están los beneficios a los propietarios dentro del conjunto de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios a los propietarios? Por ejemplo, el que se avalúe una empresa, ¿no?, que haya comprado en $50,000 un terreno y que con el tiempo ese mismo terreno cueste $70,000, ese es un beneficio. El que genere utilidad. Uno de los beneficios de los propietarios es eso, y es por eso que se les exige tanto pagar la utilidad. Porque si bien es cierto, se costea todo, pero en el volumen por todo, ¿qué es lo que sucede? Los empresarios, los dueños empiezan a sacar ganancia, una utilidad que no le hacen participar a usted. ¿No es cierto que es así? Y es por eso la exigencia de repartir estas ganancias y estas utilidades a cada uno. ¿Okay? Las rentas al capital. Las rentas al capital está contemplado dentro del conjunto de pago al capital. ¿Qué es una renta al capital? Es un pago al capital, como por ejemplo, intereses. ¿Sí? Exacto. La depreciación también es un pago al capital. ¿Por qué? ¿Qué es una depreciación? Es la desvalorización de activos en función del tiempo o a una tasa de descuento llamado tiempo. Han de haber visto en matemática financiera, siempre he visto en matemática financiera, ¿no es cierto? Que existe un valor del dinero en el tiempo. Así como el valor del dinero por una tasa de descuento se modifica o se altera durante el tiempo, la mayor parte de los activos también por su uso, por su tiempo, por su desgaste se considera un egreso. No compra una computadora hoy en $5,000, después de 5 años esa computadora ya no cuesta ni la mitad, ¿no es cierto? Eso es un pago al capital, ¿o no? Es una depreciación, ¿no es cierto? Este pago puede ser positivo o puede ser negativo. El ingreso de trabajadores por cuenta propia, por obvias razones está aquí, ¿no? Es el ingreso de trabajadores sin relación de dependencia. Por ejemplo, los que son comerciantes o tienen una empresa propia, ¿sí? Sin necesidad de relación de dependencia. ¿Por qué? Cuando se pagan las remuneraciones, este dato se puede obtener a través del IES o del SRI, ¿no es cierto que es así? Pero los comerciantes de los buses, los comerciantes mayoristas de Ipiales, de la Bahía, que ni siquiera facturan, peor son afiliados, ¿cómo se puede determinar el ingreso de ellos? Porque ese ingreso a futuro se va a considerar un gasto, se va a convertir en un gasto, ¿no es cierto que es así? ¿O no? Porque lo que ingresa, esta empresa o persona va a tener que comprar más materia prima o hacer la reposición, o a su vez gastarlo en un consumo de familia, un consumo de inversión de su propia empresa, o etcétera, etcétera, se transforma en un gasto. Eso dentro de las remuneraciones del trabajo no están consideradas, pero sí se considera a través del ingreso de las personas que están sin relación ya de dependencia. Son aquellas personas que facturan, por ejemplo, ¿sí? Que no tienen relación ya de dependencia y que solamente facturan, ¿sí? Los pagos netos a los factores en el extranjero. Esto está considerado dentro de los beneficios. Pagos netos a factores del extranjero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son estos pagos netos a factores extranjeros? ¿Qué será un factor extranjero? La inversión. ¿Qué es lo que genera la inversión extranjera? Un retorno, una rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, los pagos netos a los factores extranjeros
no son más que las inversiones. Cuando uno invierte, y este no va aquí, perdón, va acá, en pagos al capital. ¿Sí? Pagos netos a factores extranjeros. Los intereses netos, que está dentro del pago al capital, y los impuestos indirectos y otros. Los impuestos indirectos también es un pago al capital, ¿no es cierto? Porque mientras uno más factura, ¿qué pasa con el impuesto? ¿No es cierto? Mientras más sea el capital, más inversión, más impuestos. ¿No es cierto que es así? Es más, cuando usted, por ejemplo, quiere comprar una materia prima afuera, mientras más dinero tenga, o mientras más dinero o más materia prima quiera comprar, se incrementan los impuestos. Entonces, eso es lo que suma el PIB, método de ingreso o costo de los factores, para el cálculo del PIB como tal. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, en un ejercicio, en la prueba, distribuyo con datos todos estos de aquí? Ustedes lo que van a tener que hacer es agrupar y sumar. ¿No es cierto? Si yo pongo, una familia consume esto, una empresa invirtió en esto, entonces ustedes, al ver que existe consumo, gasto y un gasto de inversión por parte de las empresas, no van a utilizar ese, sino van a utilizar el de arriba. ¿Ok? ¿De dónde se obtiene toda esta información? Se obtiene de instituciones como, por ejemplo, el SRI, el Ministerio de Relaciones Laborales, el IES, la super de compañías, y también del INEC. Son aquellas instituciones públicas que se encargan de la recopilación de toda esta información. ¿Por qué en la contabilidad existen tantos anexos transaccionales como de remuneración, de compras, de gastos? Para eso sí. De inversión, existen impuestos por la salida de divisas, por el capital y patrimonio de los accionistas. Todo eso genera un control para saber cuál es el beneficio que se obtiene y cuál es el pago al capital. ¿Ok? El valor agregado. El valor agregado es aquel método que también se lo conoce como valor añadido. Y este se obtiene a través de la siguiente forma. ¿Nos estaba dictando? Sí. Valor agregado, o también conocido como valor añadido, es aquel método que se puede calcular el PIB entre la diferencia del valor de venta de un bien o servicio sin tomar en cuenta los impuestos indirectos y el coste de bienes intermedios. Que se adquieren para la producción. Y su fórmula está dada por la siguiente ecuación: valor de venta de bien y servicio menos impuestos indirectos más costes de bienes intermedios de productos y servicios utilizados en la transformación del bien. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? ¿Qué es un impuesto indirecto? Puede ser un impuesto indirecto. ¿Ya? ¿Por qué es indirecto? Porque es un valor, el valor agregado que se le da a un producto. Exacto. A eso hace referencia el valor agregado o el valor añadido de eso. Al sumar todos los impuestos, ¿se puede o no se puede calcular o no se puede tener una orientación de lo que se produce? Sí. Porque lo que se vende va marcado con un valor. ¿Sí o no? Si solamente se obtiene ese valor, ¿se puede o no se puede ya establecer cuánto se hizo y cuánto se vendió? Claro. ¿Sí o no? Digamos, nosotros tenemos $100 y de estos 100 se genera $12.
Solamente tomando estos $12, nosotros ya podemos saber por cuánto fue La producción. el monto de la venta y por cuánto también fue la producción. ¿Sí? Ok, eso en cuanto a eso. Al tomar en consideración el gasto, los beneficios de los costos de los factores de producción y los impuestos que generan las actividades económicas, estos tres métodos contemplan los métodos o modelos de cálculo de la obtención del PIB. Si nosotros podemos entender que el PIB cumple eso, existen también otros indicadores, como los que yo les mencionaba. El PIB solamente considera la producción que está dentro del territorio y que es destinado al consumo final, pero ¿qué hay de la producción que se genera en las sucursales de las empresas ecuatorianas? ¿Qué hay de las empresas extranjeras que generan aquí producción? Que a pesar de que están aquí las multinacionales, la renta se regresa a su país. ¿Sí o no que es así? Inclusive hay multinacionales que nos utilizan como mercados de maquilación, en donde solamente se produce aquí y no se vende, sino que se regresa a los países de origen a vender. Y solamente la venta es la que promueve estos dos mercados e incentivan el flujo circular y la generación de riqueza. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Cómo se considera eso? Lo que está aquí y no es de nosotros, y lo que está afuera y sí es de nosotros. Porque el PIB solamente considera lo que está dentro del territorio. Pero hay empresas que no son nuestras y que están dentro del territorio. Y hay empresas que son nuestras y están fuera del territorio. ¿Qué va a pasar con esa producción? En algún lado tiene que considerarse, ¿o no? Y se considera en los siguientes términos. Anotemos. En el producto neto bruto y en el producto nacional neto. ¿Sí? Producto o con el producto interno bruto. Los tres no son iguales. Nosotros sabemos qué es lo que hace y qué características debe cumplir para que sea considerado esa actividad dentro de los componentes del PIB. Pero ¿qué es el Producto Nacional Bruto? Si se dan cuenta, todos empiezan por producto, 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 que habla por obvias razones de la transformación, elaboración o fabricación. Los tres hablan de lo mismo, pero la diferencia primordial y principal es que el Producto Nacional Bruto es aquel que proporciona una medida, anotemos, una medida de producción obtenida por la totalidad de los sectores económicos. Pero no tan rápido. No tan rápido. Pero ya están grabando. Pero para él, sí nos pasó con COVID. Es que no nos han dado que correr. Proporciona una medida de producción obtenida por la totalidad de los sectores. ¿Qué tipo de sectores? Agricultura, industria y servicios. No, es que me toca cogerle el ángulo para enfocar bien. La totalidad de los sectores agricultura, industria y servicios. ¿Sí? Este tiene una característica. Toma en consideración toda la producción, pero esta producción es aquella que se realiza en el interior de las fronteras de un país. O sea, se realiza dentro del país toda la producción y transformación de bienes y servicios del país, se considera aquí. Pero no solamente ese, y aquí viene la primera diferencia con el PIB.
sino que también la producción de los agentes nacionales que residen fuera del país. Entonces aquí se considera todo lo interno Y externo. más toda la producción de agentes nacionales del exterior, como lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, Pasteurizadora Quito es una de las empresas que va para el Perú. ¿Sí? También se considera ahí esta producción como parte del agente nacional en el exterior. ¿Ok? ¿Qué es el Producto Nacional Neto? El Producto Nacional Neto es aquella producción obtenida por la totalidad de los agentes nacionales, restando o sin considerar la producción de agentes extranjeros en mercados nacionales. Mercados nacionales. Entonces el uno toma en cuenta todo lo interno, todo lo interno, todo lo interno. Por eso es producción. Empieza por producto nacional, producto interno. Todos hablan de la transformación y elaboración de bienes y servicios. El uno toma en consideración todo lo que se hace aquí internamente, más los agentes nacionales en el extranjero. Y este toma en cuenta toda la producción de agentes nacionales, pero no toma en cuenta, o mejor dicho, resta toda la producción de agentes extranjeros en mercados nacionales, como son las transnacionales. ¿Ok? Bien. El PIB nominal y el PIB real. ¿Para qué sirve el analizar los diferentes métodos y modelos de cálculo del PIB? ¿Para qué les servirá a ustedes eso? Tal vez para sacar valores más específicos, más exactos de lo que es el PIB. Valores exactos. Ya, pero ¿para qué? Para que se Para saber si está produciendo el país, ¿no? Sí, se genera. Ya, pero eso, ¿en qué le va a beneficiar a usted? ¿Quién sabe para fundar un negocio también? Perfecto. Sí. ¿Para qué más? O mejor dicho, ¿por qué? Porque se genera recursos en el país. Porque sabe, Que sí hay. exacto, si hay demanda, hay oferta, hay ingreso o hay gasto. ¿Qué más? ¿Qué más le proporcionará? Los beneficios, para conocer qué tipo de beneficios existen en los recursos, ¿no es cierto? ¿Cuánto impuesto se genera? Porque a mayor impuesto es mayor actividad económica, ¿no es cierto que es así? Para ver el desarrollo económico en un mercado puntual o específico. Cuando ustedes defiendan o preparen su proyecto de tesis o proyecto de graduación o de titulación, ustedes van a tener que defender su proyecto no solamente financieramente y contablemente y decir si es viable, si es factible, porque el BAN y el TIR sale positivo y se dice que sí se puede recuperar ya la inversión en un cierto periodo, porque el proyecto muestra que sí va a tener consumo, porque el proyecto muestra que sí va a tener ventas, ¿sí? Que sí va a ser rentable, sino que también ustedes van a tener que analizar desde la otra perspectiva, que es el consumo. Y cuando ustedes proyecten su balance, cuando ustedes proyecten su estado ya de resultados, etcétera, etcétera, van a tener que tomar en cuenta posiblemente ciertos indicadores macroeconómicos, como por ejemplo la tasa de crecimiento del país. ¿Cuál es la tasa de crecimiento económico? Tasa de crecimiento
se estima o se la calcula en base también al PIB. Si el PIB crece, la tasa automáticamente crece. Entonces, ustedes proyectan de un año y empiezan a proyectar del 2015, 2016, 2017 en función a la tasa de crecimiento. O puede ser a la tasa de inflación también. ¿No es cierto? Digamos que sus ventas llegan en el 2014 a $5.000. Y ustedes quieren proyectar. ¿Ustedes vieron presupuestos? No, para generar un presupuesto, por ejemplo, de ventas, ¿qué necesitan? ¿Cómo hacen un presupuesto de ventas ustedes? Tener históricos de años Perfecto, anteriores. ese es el método, ¿sí? ¿Ustedes tienen históricos hacia atrás? Sí. Pero si no tienen históricos y es un producto nuevo, ¿qué hacen? Una encuesta, puede ser una encuesta de estudio de mercado. Ya. ¿Pero qué tienen de ahí? Tienen una oferta y una demanda. ¿Pero cómo proyectan el resto de años? De acuerdo al promedio. Porque la encuesta le permite determinar oferta y demanda en un corto plazo, pero no en un largo plazo. Se proyecta. ¿Cómo proyecta? Un promedio de ventas que alcance para... Es histórico. Si no tienen el histórico, ¿cómo hacen? Estudiamos la ¿De competencia. cuánto podría rentabilizar la empresa para que siga adelante y después... Estudiamos la competencia. No puede estudiar la competencia, puede sacar históricos de la... A través de la tasa de crecimiento económica de un país. La tasa de crecimiento de un país alcanza entre 1.5, entonces las ventas por proyección en mi empresa multiplicadas por el 1.5 me van a dar del 2015. Esas por el 1.5 del 2016 y así, ¿cierto? Hay otras que, por ejemplo, se estiman también la proyección de las ventas a través de una tasa, o mejor dicho, de los gastos, porque del presupuesto de ventas viene el presupuesto de gastos, ¿cierto? Usted estima un presupuesto de ventas y en función de lo que va a vender, es lo que usted tiene que presupuestar y saber cuánto tiene que gastar. Para hacer el presupuesto de ventas existe un montón de aspectos a considerar: gastos administrativos, de publicidad, fijos, variables, mano de obra, bueno, hay un montón. Dentro de todos esos, una de las tasas o uno de los indicadores macroeconómicos que sirve para poder proyectar es la inflación. ¿Sí o no? Entonces, con ese indicador proyectado de inflación, uno puede decir: en este año yo gasté $500, pero la inflación como está en esto, al siguiente año, posiblemente, porque un presupuesto que es algo fijo, es algo exacto, no, es un aproximado a lo que usted va a hacer, pero tiene que tener un sustento, tiene que tener un fundamento para que usted sepa de dónde se obtuvo todo eso, ¿cierto? Entonces, para proyectar las ventas, un indicador muy bueno es la tasa de crecimiento económico de los mercados, del país o del entorno. Si es más puntual, mucho mejor. La tasa de crecimiento, por ejemplo, en la actividad de catering. ¿Cuánto ha ido creciendo? ¿Sí? Y eso le va a servir para proyectarse. Para los gastos o los costos, un indicador que le permite ya proyectar es la inflación. ¿Sí? ¿Cuánto usted se va a gastar igual o no va a gastar igual dependiendo de la variación de los precios en el mercado? Otro es el IPC, por ejemplo. ¿Sí? Que eso vamos a ver en esta misma materia más adelante. ¿Qué es el PIB nominal y el PIB real? ¿Quién expuso esto? ¿Quién más expuso esto? A Virginia le vi por aquí yo. Estaba eso, fue. Ah, se fue. No dijo nada, no dijo nada. Ahora ¿A la mañana? Este está muy... ¿Tú lo viste? No le puedo ubicar a esta línea yo. ¿Quieres celular? Sí. Sí, dijo que venía a venir a que yo voy a venir a ver con usted. ¿Quieres llegar a esta moda? A ver, dame el celular de ella. Con 2 minutos. Ella. ¿Quién está dando macroeconomía en el día? No sabemos. No sé. ¿Quién está dando macro? No sé, una licenciada dice. Jueves a 10. Le dijo 12. Jueves de 10 a 2. Jueves. Jueves y miércoles en el todo. Nada. A ver, para el cálculo del PIB
evaluación de todo lo que se hace en un país se llega a condensar en un solo rubro. ¿Cómo se puede sumar la producción pesquera con la producción agrícola, con la producción ganadera, con la producción florícola, con la producción manufacturera, con la producción alimenticia? ¿Cómo? Si son valores y unidades diferentes. Sería como sumar peras, plátanos, manzanas con papas, ¿sí o no? No se puede sumar eso, o sí se puede sumar. Valores. Entonces, ¿cómo el PIB obtiene un valor económico de todas las actividades de producción que se dan en un territorio? ¿Cómo lo hace? Se habla de la cantidad de producción y elaboración de productos y servicios de productos finales. Entonces, toma en consideración que la cantidad producida por el precio, ¿para qué? Para igualar a una misma magnitud toda la producción de todas las actividades. Si yo multiplico a la cantidad de producción del atún, ¿no es cierto?, por el valor o el costo que tiene cada eso, yo tengo un valor económico. Si yo a la producción agrícola le multiplico por un valor o por un costo de kilo de eso, yo tengo un valor económico. Entre valores económicos que son las mismas magnitudes, ¿puedo o no puedo? Sí, ahí sí se puede. Entonces, la primera característica del PIB es que el PIB siempre se da en unidades económicas, en valores económicos. Y para su cálculo se necesita cantidad, que es aquella que refleja esto, por el precio que tiene cada kilo, cada tonelada, cada litro de lo que se analice aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, como tal, cuando ustedes investigan y consultan qué es el PIB normalmente les da en un valor porcentual. ¿No es cierto que es así? En un valor porcentual. ¿Qué es un valor porcentual? ¿Perdón? Es el porcentaje de que se saca todo. Cuando ustedes consultan el PIB y les sale un valor porcentual, Digamos el 5. y si yo les estoy diciendo que el PIB se calcula a través de un valor económico, ¿qué me pueden decir ustedes? Que es en valores, no es ¿cómo se dice? Ustedes consultan en libros el PIB. Sale por ¿Cómo se muestra usted? ¿Por tanto por ciento? Tanto por ciento. ¿No se muestra por 5.700.000 millones de dólares? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo les digo que primero, que para el cálculo del PIB, se debe multiplicar la cantidad por el precio. ¿Pero por qué en los libros, en las revistas, siempre sale un porcentaje? Porque ya es el por todos los factores intermedios. No, hay un PIB por factores también. Hay un PIB global, ¿sí? Y hay un PIB por factores. Porque esa cantidad es por 100, No, el valor. Es que la cantidad se divide por 100. Porque se saca un índice de gestión. Usted cuando obtiene un PIB en el 2014, digamos que llega a $5.475.000. ¿Ya? A usted no le dice esto, ¿qué es lo que le dice? ¿Que está bien o que está mal el país en este año? Con este PIB. No se sabe. Ah, ya, profe. No se sabe. Es el porcentaje de cuánto ha subido en comparación del anterior año. Eso se llama gestión. ¿Qué es lo que mide? Mide la variación de periodos. Qué lindo. Yo mido un extra. Cuando usted divide esto, Hay tiene una un- variación. Porcentaje. ese es el dato que ustedes investigan y es el dato que ustedes obtienen. Bien, como tal, existe el PIB nominal y el PIB real. Es aquel que analiza el PIB en función de los precios. ¿Por qué en función de los precios? El PIB, mejor dicho, para la obtención del PIB, yo les había dicho que se necesita la cantidad y el precio. Es decir, automáticamente el PIB tiene una relación directamente proporcional con la cantidad y directamente proporcional con el precio. ¿Qué es directamente proporcional? Que dependen, o sea que si le afecta a uno, le afecta al otro. Es decir, que si sube la cantidad de producción, automáticamente mi PIB va a subir. Que si sube mi precio, automáticamente mi PIB va a subir. ¿Sí o no? Yo les pregunto a ustedes,
se me ocurre, no sé, digamos que se analiza el PIB solamente pesquero y que la producción en esa actividad pesquera alcanzó las 500 toneladas. ¿Ya? En ese año 2013, el costo de cada tonelada estaba en $1.15. Si nosotros sumamos, obtenemos, digamos, $1.25. Tenemos 7.50. ¿No es cierto? Dólares. Pero como no podemos decir si estuvo o no estuvo bien nuestro PIB, veamos qué es lo que pasó con el 2013. Supongamos que en este año se produjo las mismas 500 toneladas de pescado, pero a un precio de 1,50. ¿Qué nos da? Aquí estamos. 750. Aquí nos da cuánto? 625. No me acuerdo ese. ¿Sí? Eso digo para Wow, nuestro PIB del 2014 ha sido mucho mejor que el 2013. ¿No es cierto? Y porcentaje se lo divide en Sí. 650. No, no es así. No es que ha sido mejor. ¿Por qué? Porque son Se las mismas produjo lo toneladas. mismo. ¿Qué es lo que analiza el PIB? Los dos, es que Solo tienen subió el varios, precio. pero- Entonces, ¿por qué resultó mayor el PIB del 2014 al Porque son los 2013? precios. Por efectos de la variación del precio. del precio. Pero igual sigue estando en lo mismo porque no se vendió más de las 500 toneladas. ¿Perdón? Igual queda, solo se determina el precio porque igual se están vendiendo las 500 toneladas. No se Correcto. vende más. No ha existido incremento. Ajá. Lo que analiza el PIB nominal y el PIB real es justamente la influencia o injerencia que tiene el precio en el cálculo del PIB. Por eso es que el PIB nominal y el PIB real primero analizan precios. La variación de estos precios. Si han de haber visto conjuntos, ¿no es cierto? Todo lo que en un conjunto estaba en la mitad era lo que se repetía, ¿no es cierto? Entonces, en un grafiquito vamos a poder entender a lo que se refiere cada uno de ellos. El PIB nominal por un lado y el PIB real por otro lado. El PIB real analiza esta variación de precios en el PIB, ¿sí? Pero tomando en cuenta esta variación con precios corrientes. ¿Qué son los precios corrientes? Son aquellos precios influenciables, modificables, alterables, como por ejemplo, un precio se altera o se modifica cuando hay una baja de temporada, o por temporada existe o no existe variación de precios. Eso es un precio fluctuante, un precio corriente. Cuando llega el Día del Padre, las cosas suben o bajan, el precio de las cosas sube o baja. Cuando viene, se me ocurre el cambio de temporada, ¿sí? Por estación climática, ¿qué pasa con la ropa? Se vende más. Todo hay en ofertas, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando el precio empiece a subir o a bajar? Automáticamente mi PIB multiplicado ese precio por lo que yo hice, por lo que yo elaboré, se produjo, se transformó, automáticamente va a influenciarse porque es directamente proporcional a la relación que tiene el precio con el PIB. Si el precio baja, así sea mi misma cantidad, de todas maneras, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué tal si aquí no vale unos 50, si no vale $1? Y yo tengo aquí $500 y digo, chuta, mi PIB está mal, bajó. No, no es que No bajó. bajó, porque solo bien varió el precio. No, Porque primero lo existe, mismo. entre estos dos precios, existe un precio nominal, que es aquel precio que ya está influenciado, que ya está variado, y esta variación es producto de la inflación, de la deflación, de promociones, descuentos, temporadas. Todo eso influencia al precio para que éste varíe. Entre estas dos cantidades y estos 2 años, yo tengo un precio nominal y un precio real. Mi precio real es aquel, como el nombre lo indica, aquel precio constante, que no se mueve, que no se cambia, que durante todo el año, que es el periodo que se analiza el PIB, de enero a diciembre, permanece constante. ¿No es cierto? Que por más promoción que exista, que por más inflación, aumento, permanece.
diría yo, por ejemplo, si se me ocurre, yo quiero determinar el PIB de la actividad agrícola. Para la actividad agrícola yo tengo que tomar la producción de verduras, frutas, hortalizas y todo lo demás. ¿Qué va a pasar si viene un fenómeno del Niño, por ejemplo? Y destruye la mayor parte de las cosechas de la costa. ¿Qué va a pasar por obvias razones con el precio? Va a subir, porque posiblemente se pierda toda la producción que haya y va a generarse una escasez. Producto de la escasez, Es que ya genera. ¿no es cierto? ¿Qué es una escasez? Que no se tiene el producto necesario para abastecer la demanda en un mercado, por obvias razones. ¿Cuál es la estrategia para hacer que la demanda permanezca o baje? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ustedes tienen algo y empiezan a producir algo y de repente hay una sobredemanda? ¿Cómo frenan esa demanda? Aumento de precios. Con un aumento de precios. Porque saben que al aumentar el precio, ¿qué va a pasar con la demanda? Automáticamente se frena o se queda ahí y desde el freno empieza a bajar. ¿No es cierto que es así? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, en este fenómeno del Niño, por motivo de la escasez, los precios suben? Que por las diferentes temporadas de frutas, como por ejemplo la mora en noviembre, por la colada morada, el precio, ¿qué es lo que pasa? Porque hay una sobredemanda. Y como no se abastece, ¿qué es lo que sucede? Existe un incremento de precios para frenar esa demanda, ¿verdad? La piña, sucede lo mismo con la piña, con el mortiño. Pero esto el gobierno no deja, ¿no es cierto? No, pero regula un poco, pero sí se ve. Al menos en la marca. Sube un poco. De subir sube, pero no deja Un que poco suba. porque la gente productora ya se anticipa ya para la producción y invierte más, entonces la única manera de poder ya recuperar toda esa inversión rápido es también incrementando un poquito más los costos. Es como. En fin, a lo que yo quiero llegar es esto. Si yo considero la producción agrícola en enero y tomo como referencia, escuchen, la producción agrícola de noviembre no me va a cuadrar por nada del mundo. Porque posiblemente en noviembre los precios de todos estos verduras, frutas, por concepto de los fenómenos del Niño por temporada, se han incrementado. Y por tal motivo, multiplicado por la cantidad, mi PIB por mes posiblemente sea mucho mayor que el de enero. En enero normalmente todos los países presentan una recesión, porque nadie compra yendo. En diciembre se matan comprando, y en noviembre, y es en enero en donde sacan promociones y descuentos. ¿Sí o no? Los saldos, los famosos saldos que son ya las obras de todo lo que no se pudo vender en la anterior temporada. ¿Sí o no? Entonces todo esto por varias razones va a influenciar y va a variar. Que no es lo mismo que calcular un PIB a un precio fijo y decir, realmente yo produje esto. Y no existió variación porque mi precio no varió. A que yo multiplique toda la producción mensual con un precio diferente. ¿Sí me explicó? ¿Quién trabaja aquí en ventas? Por ejemplo, a usted le dan un presupuesto mensual. Ese presupuesto mensual puede ser modificado por dos cosas. Una, por las unidades de ventas que usted haga, y otra por el precio. Si a usted le dicen, véndame, se me ocurre 500 ya celulares, se me ocurre, ¿no es cierto? El precio de cada celular es a $1. ¿Sí? Es decir, usted tiene que vender $500. Un ejemplo. ¿Sí? Yo sé que no vende celulares. Un ejemplo, ¿ya? Si de estos $500, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a mitad del mes o a la quincena existe una variación por un costo de algo que sí suele pasar cuando existen desastres naturales en el Asia, ¿no es cierto? Se descontinúan muchos accesorios, muchas piezas o partes y por obvias razones el resto ya de mercados empieza a subir el precio porque hay una sobredemanda, ¿no es cierto? Digamos que a mediados de ese mismo mes el precio subió en $1.10 y usted alcanza una producción, unas ventas finales de 510. Dice, bien, pasé la meta presupuestada de ventas. No es que pasó. Usted pasó, pero por efectos de la variación que existió en el precio. ¿No es cierto? Y eso es lo que analiza el PIB real y el PIB nominal. El PIB nominal analiza el PIB en valores corrientes, que son influenciados por la inflación, deflación, promociones, impuestos, etcétera, etcétera.
Mientras que el PIB real analiza el precio sin tomar en cuenta inflación, sin tomar en cuenta promoción, sin tomar en cuenta descuento, sin tomar en cuenta el tipo ya de fluctuaciones. Son precios constantes. ¿Para qué sirve el PIB nominal y el PIB real? Para ver la variación de precios o la fluctuación de precios que ha existido en el mercado del bien o el servicio que ustedes están promocionando o que ustedes están distribuyendo, fabricando o comercializando. Para eso sirve el PIB nominal y el PIB real, para anular el incremento o decremento del PIB en una economía como efectos de la variación del precio. Entre los cuales, si ustedes quieren invertir en un país, ¿cuál de estos dos precios tomarían en cuenta? El nominal. ¿Por qué? Si es el precio influenciado. No, está bien. Es el precio irreal con el cual usted multiplica cada una de las cantidades producidas y que con el mismo usted obtiene un incremento o un decremento. Pero es irreal porque no sube la producción, sino sube el precio. El mejor precio para considerar el PIB más real, más cercano, es tratar con precios reales. ¿Sí? Los precios reales son aquellos que anulan la variación de precio, la fluctuación, el que intervengan actores externos para que modifiquen el PIB. Cuando un inversionista, miren, si no fuera, sucedería esto en la economía. Si nuestro país presentara una inflación terrible, lo poco que produciríamos nos generaría un mayor PIB. Y al generarse mayor PIB, ¿se puede decir que estamos súper bien económicamente? No. ¿Sí me explico? No entendí. ¿Qué tal si nuestro país experimenta una inflación como la que experimentó en el 99? Que la única alternativa fue cambiarnos de moneda. ¿Sí? Una hiperinflación, no una inflación, una hiperinflación en donde ustedes, por ejemplo, a las 10 de la mañana el precio del quintal de hierro estaba en $20 y en ese mismo día en la noche ya llegó a $22. Eso es una hiperinflación, en donde ya se tome en consideración 3 cifras en el porcentaje de variación del precio. O sea, ya no es una inflación, normalmente se considera con hasta 2 dígitos, 25%, 30%, 40%, pero una hiperinflación ya es aquel que habla de 3 dígitos, 100%, 102%, 103%. Digamos que nuestro país presenta una hiperinflación, es decir, que los precios empiezan a subir aceleradamente y que no se puede ya frenar. Y lo poco que producimos, multiplicado por ese precio influenciado por la inflación, ¿qué es lo que nos va a dar como resultado? Un PIB alto, porque el precio, al ser más alto, así sea la cantidad poca, multiplicamos los dos, nuestro PIB va a subir. Entonces nosotros podremos estar felices diciendo nuestra economía está bien porque nuestro PIB está creciendo. No. Eso es lo que anula el PIB nominal y el PIB real. Anula la variación irreal del incremento o decremento del PIB, tomando o no tomando en consideración a la influencia de los precios. ¿Ok? Listo. Hagamos un ejercicio. Con este ejercicio denme un correo para mandarles los 3 ejercicios para que me entreguen el próximo. Sí, mándenme ustedes, mejor dicho, un correo. Anótese mi correo para que usted me recuerde el día lunes. El día lunes usted. Bueno, mándenme un correo. Pero usted no ve. ¿Qué más quieren? Para poder estudiar y sacar nuestras porque estamos mal. El mío. Estamos muy mal. Hágame ya. Dígame. El personal. Hágame acuerdo, cpm31@gmail.com. Mándenme un mail solicitando los 3 ejercicios de hoy. Yo le mando para que me presenten el próximo. Bueno, pueden ya presentarme este sábado. Son 3 para estudiar. Sí. Digamos que tenemos una canasta básica y nuestra canasta básica está compuesta. ¿Y dónde la encontramos el sábado? Pero
Perdón, el domingo. Domingo, esto. Hable bien. Yo me equivoqué. Digamos que nuestra canasta básica está compuesta por 3 productos. Uno que es arroz, azúcar, fideos, ¿sí? En los que en cada año, digamos que tenemos 3 años, y en cada año tenemos el año 2012, 2013 y 2014. En el año 2012, en el arroz, azúcar, fideos, se tiene que, en el arroz, la cantidad producida del arroz es, ya párale para que empiece a ser. Por favor.